Estimados hermanos y amigos, bienvenidos a una lección más. El día de hoy estaremos hablando precisamente acerca de navegar con Cristo en medio de la tormenta. Y es que para comenzar esta lección, quisiera comentar lo que seguramente ya todos nosotros sabemos, y es que en dado momento de nuestras vidas, tendremos que experimentar distintos tipos de problemas, dificultades o aflicciones. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 16, versículo 33, entre muchas de las cosas que nos decía, manifestaba lo siguiente: en el mundo tendréis aflicción. Esto que nos presenta el Señor para algunos puede ser observado desde un punto de vista físico. Para otras personas, la aflicción está relacionado más con algún aspecto en particular de su economía o desde el nivel material. Otros están seguramente sufriendo desde un punto de vista emocional, pero sea como sea, todos en dado momento experimentamos la aflicción. Y ya sea por vivir en este mundo, que como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, está abierto a las aflicciones, o porque hemos tomado alguna decisión incorrecta y estamos sufriendo las consecuencias de ello mismo, o por causas externas a nosotros, todos seremos afligidos. Y es aquí cuando surgen, al menos para mí, algunas importantes preguntas que quisiera considerar con todos ustedes en la mañana de hoy. Normalmente, ¿qué solemos hacer o cómo solemos reaccionar cuando experimentamos el sufrimiento por las distintas causas que ya comentamos? ¿Será que frente a nuestros dolores o padecimientos actuamos de la manera incorrecta? Y en tercer lugar, ¿existe alguna clave en particular por medio de la cual podamos no solo enfrentar, sino también superar este tipo de situaciones tan negativas? Pues bien, hoy quisiera compartir con ustedes tres principios bíblicos que aprendemos a través de una historia muy particular relacionada con nuestro Señor Jesucristo, los cuales nos ayudan a enfrentar de la mejor manera posible todo tipo de aflicción. Así entonces, les doy la bienvenida y les invito para que me acompañen a la lección en el día de hoy. Soy el escudriñador. Acompáñenme. En unos breves momentos estaremos desarrollando con Cristo en la tormenta. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4 y entre los versos 35 al 41, se nos narra una importante e interesante anécdota entre nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos. Allí se nos dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza, y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados?
¿cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? El primer principio del cual quisiera hablarles en relación con esta historia que hoy estamos observando tiene que ver con navegar al lado de nuestro Señor Jesucristo. Y es que una cosa es enfrentar los problemas de la vida junto a la presencia del Señor y otra muy distinta estar lejos de Él. Recordemos que quienes se hallaban en la barca, además obviamente de nuestro Señor Jesucristo, en su gran mayoría eran hombres bastante experimentados en cuestiones de la mar. Así entonces, vemos que muchas veces no se trata de tener conocimiento o experiencia en un área en particular. Seguramente aquellos hombres hubiesen perecido, de no ser porque a su lado se hallaba, aunque estuviera durmiendo, el Señor Jesucristo. Así que el primero y gran principio que nos enseñan esta historia es que por muy sabios que seamos, por muy experimentados que podamos llegar a ser en algo en particular, por muy conocedores de las cosas, a pesar de todo lo anterior, Jesús es la mejor compañía en medio de las tormentas que podamos enfrentar. La invitación es a no navegar sin la presencia del Señor en nuestro lado, pues cuando venga la tormenta, Él será nuestra única esperanza. Invitemos al Señor Jesucristo a que navegue con nosotros. No nos hagamos a la mar sin su presencia. Que Él venga a nuestras vidas. Que Él sea precisamente el capitán de nuestra vida. El segundo principio lo titulo Despertemos al Señor. Pero este despertemos, como podrá observarse, lo he puesto entre comillas. Y es que cuando vino la tormenta en aquel momento tan particular para los apóstoles, el Señor se hallaba profundamente dormido en la parte trasera de aquella barca. Estoy completamente seguro que nuestro Señor se hallaba lo suficientemente cansado como para no notar precisamente la tormenta que había llegado. Aunque algunos comentaristas también manifiestan que Jesús estaba esperando precisamente a ver la reacción de sus discípulos. La verdad es que no lo sabemos. Lo que sí es claro es que Jesús se hallaba durmiendo. Pero lo más notable es que cuando los discípulos acudieron en su ayuda, cuando tuvieron que buscarlo, cuando la tormenta se hizo lo suficientemente fuerte como para no poder ya resistirlo, Jesús, de forma inmediata, pero también de manera contundente, puso fin a la tormenta. El segundo gran principio entonces es bastante claro y es que cuando ya no podamos nosotros con aquello que tengamos que enfrentar, cuando la tormenta sea lo suficientemente fuerte, acudamos al Señor, despertémosle. Dios, la verdad, con una sola palabra, con una sola frase de su boca, puede cesar cualquier tipo de tormenta. Y una cosa más, nuestro Señor jamás estará lo suficientemente dormido o cansado como para no escucharnos, como para no oír nuestras voces pidiendo auxilio. En tercer lugar, no perdamos nuestra fe. Algunos creyentes lastimosamente se desaniman con facilidad, entristecen
y pierden su fe al tener que enfrentar las tormentas de la vida. Cuando llegan a aquellos problemas y dificultades que tarde o temprano llegarán, es triste ver cómo algunos incluso claudican y zozobran frente a estas cosas. Pero eso es precisamente lo último que debemos hacer: desesperarnos, dejar que zozobre nuestra barca. Jesús cuestiona a sus discípulos, pero también hoy nos hace dos preguntas. ¿Por qué tememos? ¿Qué no tenemos fe? Hermanos y amigos, el último de los principios que observamos a través de esta narración se relaciona con no perder las esperanzas, por dura o difícil que pueda ser nuestra tormenta. Para algunos, como les dije, es bastante fácil perder la fe cuando tienen que enfrentar grandes problemas. Pero recordemos, Dios va con nosotros en la misma barca. Dios nos acompaña en la misma tormenta. No estamos solos para enfrentar los problemas de la vida. Quiero terminar diciendo que entonces existen tres claves bíblicas espirituales para llegar a enfrentar las grandes tormentas de la vida. La primera: invitemos al Señor a nuestra vida. Invitemos al Señor a nuestra barca. No naveguemos sin su presencia. En segundo lugar, acudamos a Él cuando aparezca la tormenta. Es cierto que el hombre debe hacer su parte, pero cuando ya nos sea imposible, cuando ya perdamos las fuerzas, cuando estemos a punto de zozobrar, busquemos la presencia del Señor. Y si es posible, antes de ello, el Señor nos escuchará seguramente. Y finalmente, por dura que pueda ser la tormenta, por difícil que pueda ser ese problema por el que estuvieras pasando ahora mismo, no pierdas tu fe, no perdamos nuestras esperanzas, sigamos adelante, que Dios nos llevará a un muy buen puerto. Al final, como sucedió precisamente con los discípulos, cambiaremos nuestro temor por la tormenta por el temor para con el Señor, quien puede con una sola frase cambiar incluso las situaciones atmosféricas. Quiero decir con esto que con una sola frase de su boca, Dios puede cambiar la vida de nosotros. Y aquí, por medio de su palabra, Dios desea cambiar nuestra existencia. Quiero terminar con el mismo texto con el que comenzamos, pues si bien en Juan 16:33 el Señor nos dice que en el mundo tendremos aflicción, este versículo no termina hasta allí, pero el Señor agrega: confiad, yo he vencido el mundo. Dios nos invita, Jesús nos invita a que tengamos confianza, a que sigamos adelante, a que mantengamos nuestra fe. Él venció el mundo y nos ha hecho a todos y cada uno de nosotros como sus hijos más que vencedores. Hay una frase que en estos días estuve leyendo y me llamó poderosamente la atención. Permítanme compartírsela. Toda adversidad para el cristiano es una maravillosa oportunidad. Si ahora mismo estás pasando por dificultades, por problemas, por situaciones muy difíciles, si ahora mismo te encuentras en la mitad de una fuerte tormenta, esa tormenta es precisamente la posibilidad para que te acerques al Señor, para que busques su presencia, para que crezcas en tu fe, para que al final puedas llegar a
conocer el poder y la misericordia de Dios en tu propia vida. Muchas gracias por su amable atención y les deseo a todos ricas bendiciones en Cristo el Señor. Hasta pronto, mis hermanos y amigos.